Hay una pregunta que pocas veces nos hacemos con honestidad. Una pregunta que tiene el poder de transformar por completo la manera en que vivimos, en que reaccionamos, en que nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos. Y esa pregunta es la siguiente: ¿por qué me enojo? No en el sentido superficial de identificar la causa inmediata, no en el sentido de señalar a la persona o la situación que desencadenó nuestra reacción, sino en el sentido más profundo, más esencial, más revelador. ¿Por qué permitimos que algo externo tenga tanto poder sobre nuestro estado interior? ¿Por qué cedemos el control de nuestra paz a circunstancias que en muchos casos ni siquiera dependen de nosotros? Esta pregunta, si la dejamos entrar de verdad, si la dejamos resonar en algún lugar quieto de nuestra conciencia, tiene la capacidad de abrir una puerta que muchos llevamos años sin atrevernos a cruzar. Piensa por un instante en la última vez que te enojaste de verdad. Recuerda la sensación física, ese calor que sube por el pecho, esa tensión en los hombros, esa contracción en la mandíbula, esa velocidad extraña con la que los pensamientos empiezan a girar sin control. Recuerda también lo que vino después, las palabras dichas desde la rabia, el silencio cargado de distancia, la energía perdida, el tiempo que tardaste en volver a sentirte en paz. Y ahora pregúntate algo con toda la sinceridad que puedas reunir. ¿Valió la pena? ¿Cambió algo esencial en tu realidad ese enojo? ¿O simplemente consumió una cantidad enorme de tu energía, de tu claridad, de tu bienestar, sin transformar absolutamente nada de lo que lo provocó? La mayoría de las veces, cuando observamos con distancia y honestidad nuestros momentos de enojo, descubrimos algo perturbador. No cambiaron nada. La situación siguió siendo la misma. La persona siguió siendo la misma. El tráfico no se movió más rápido. El error no se deshizo solo. La injusticia no desapareció, porque nosotros alzamos la voz o cerramos una puerta con fuerza. Lo único que cambió fue nuestro estado interno, y no para mejor. Quedamos vaciados, agotados, a veces avergonzados de lo que dijimos o hicimos, y con una sensación extraña de haber perdido algo que no sabemos exactamente cómo recuperar. Ese algo se llama dignidad interna. Ese algo se llama presencia consciente. Ese algo se llama libertad. Y aquí hay algo importante que quiero compartirte desde el principio de esta reflexión. Hablar de no enojarse jamás no significa hablar de indiferencia, no significa hablar de resignación, no significa construir una máscara de serenidad que oculta por dentro una tormenta que nunca se procesa. Hablar de no enojarse significa algo mucho más poderoso, mucho más transformador. Significa aprender a responder en lugar de reaccionar. Significa cultivar una distancia interior tan profunda, tan consciente, tan enraizada en el conocimiento de uno mismo, que ninguna circunstancia externa tenga la capacidad de robarnos la paz sin nuestro permiso. Y esa, déjame decirte, es una de las formas más elevadas de libertad que un ser humano puede alcanzar. Para entender cómo llegar a ese lugar, necesitamos primero entender por qué nos enojamos. No a nivel superficial, sino a nivel de raíz. El enojo, en su esencia más primitiva, es una respuesta de supervivencia. Durante miles de años, la rabia fue una herramienta indispensable para protegernos del peligro, para defender nuestro territorio, para responder con velocidad y fuerza ante amenazas físicas reales. El sistema nervioso no tenía tiempo para reflexionar. Sentía la amenaza y respondía con toda la energía disponible. Eso fue útil, eso fue necesario. Eso nos permitió sobrevivir como especie durante generaciones y generaciones. El problema es que ese mismo sistema sigue operando en nosotros hoy, en un mundo donde la mayoría de las amenazas ya no son físicas sino simbólicas. No estamos defendiéndonos de un depredador cuando alguien nos interrumpe en una reunión. No estamos protegiéndonos de una catástrofe cuando el Internet falla en el peor momento posible. No estamos respondiendo a una emergencia vital cuando alguien dice algo que no coincide con nuestra manera de ver las cosas, y sin embargo, el sistema reacciona como si lo fuera. El cuerpo se activa.
las emociones se disparan, la razón se nubla y nosotros en ese instante perdemos el acceso a la mejor versión de nosotros mismos. Déjame compartirte una reflexión que cambió por completo la manera en que yo entiendo el enojo. Recuerdo haber conocido a una persona que trabajaba en un entorno profundamente complicado. Era alguien que tenía una responsabilidad enorme, que tomaba decisiones difíciles todos los días, que vivía rodeado de presiones que la mayoría de nosotros no podría imaginar. Y sin embargo había algo en esta persona que llamaba poderosamente la atención. Nunca parecía perder la calma. No porque no sintiera las cosas, no porque fuera insensible, sino porque había aprendido a hacer algo que muy pocos saben hacer. Había aprendido a habitar el espacio que existe entre el estímulo y la respuesta. Esa pausa, ese espacio microscópico de consciencia, es donde reside toda la diferencia entre una vida reactiva y una vida responsable. En ese instante de silencio interior, en ese brevísimo momento donde el estímulo ya llegó, pero la respuesta todavía no ha salido, es donde se toma la decisión más importante de todas. ¿Reacciono desde el miedo, desde el ego herido, desde la costumbre? ¿O respondo desde la conciencia, desde los valores, desde la persona que quiero ser? Muchos de nosotros hemos crecido con la idea de que los sentimientos simplemente ocurren, que el enojo llega y ya está, que no podemos hacer nada más que expresarlo o reprimirlo. Pero hay una tercera vía que la mayoría no conoce o que conoce de manera teórica sin haber llegado a integrarla de verdad en su vida cotidiana. Esa tercera vía es la transformación consciente de la emoción, no negarla, no suprimirla, sino reconocerla, comprenderla y elegir lo que hacemos con ella. Imagina por un momento que eres el observador de tu propia mente, que puedes ver los pensamientos pasar como nubes en el cielo sin identificarte completamente con ninguno de ellos. Que puedes sentir el calor del enojo subir por tu cuerpo sin convertirte en ese enojo, sin dejar que ese enojo sea quien habla, quien decide, quien actúa. Imagina que tienes dentro de ti un testigo sereno, una presencia quieta que puede observar incluso las emociones más intensas sin ser arrastrada por ellas. Esa presencia existe en todos los seres humanos. El problema es que muy pocos la han cultivado con la misma dedicación con la que cultivamos otras habilidades. Nadie nace sabiendo tocar el piano. Nadie nace con la capacidad automática de manejar un automóvil. Nadie nace siendo un excelente comunicador o un líder capaz de inspirar a otros. Estas habilidades se desarrollan con tiempo, con práctica, con errores y con correcciones. La gestión emocional no es diferente. La capacidad de no enojarse, o más precisamente la capacidad de no ser gobernado por el enojo, es una habilidad que se puede desarrollar, que se debe desarrollar. Porque de esa habilidad depende no solo nuestra calidad de vida, sino la calidad de todas nuestras relaciones, la calidad de nuestras decisiones y, en última instancia, la calidad de quienes somos. Pero para desarrollarla de verdad, necesitamos ir más allá de las técnicas superficiales. Necesitamos entender algo fundamental sobre la naturaleza del enojo, que pocas veces se menciona con claridad. El enojo siempre habla de nosotros, no de los demás. Siempre, sin excepción. Cuando nos enojamos con alguien, estamos revelando algo sobre nuestras expectativas, sobre nuestras creencias, sobre nuestras heridas no resueltas, sobre los valores que sentimos que han sido violados. El otro simplemente ha presionado un botón que ya existía dentro de nosotros antes de que él llegara. Esto no significa que el otro no tenga responsabilidad en lo que hizo o dijo. Significa algo diferente y mucho más poderoso. Significa que la intensidad de nuestra reacción siempre tiene que ver con algo que está en nosotros. Dos personas pueden recibir exactamente la misma crítica en las mismas circunstancias y una puede responder con calma mientras la otra explota. ¿Qué es lo que hace diferente la reacción? No la crítica. La crítica es idéntica. Lo que hace diferente la reacción es el estado interior de cada persona, la historia que cada una lleva consigo, las creencias que cada una tiene sobre sí misma, sobre los demás, sobre cómo deberían ser las cosas. Y aquí hay algo importante que me gustaría que te llevaras como una semilla para reflexionar en las próximas horas. Cada vez que te enojas intensamente con algo o con alguien,
en lugar de preguntar ¿por qué me hizo esto?, intenta preguntarte ¿qué está revelando esta reacción sobre mí? No desde la culpa, no desde la autocrítica destructiva, sino desde la curiosidad genuina, desde el deseo honesto de conocerte mejor, de entenderte mejor, de liberarte de patrones que quizás llevas años repitiendo sin haberlos elegido conscientemente. Tal vez nunca te habías detenido a considerar esto, pero la mayor parte de nuestros enfoques frente al enojo son aprendidos. Los aprendimos en nuestra familia de origen, observando cómo los adultos que nos criaron respondían ante la frustración, ante la injusticia, ante el desacuerdo. Algunos aprendimos a explotar, otros aprendimos a silenciar todo y tragarnos la rabia hasta que se acumulaba en un lugar oscuro del cuerpo y del alma. Otros aprendimos a usar el enojo como una herramienta de control, como una manera de hacer que los demás se sintieran responsables de nuestro bienestar. Ninguna de estas estrategias es libre. Todas son formas de reactividad que nos mantienen atados a respuestas automáticas que en realidad nunca elegimos. La libertad comienza cuando decidimos examinar esos patrones con honestidad y preguntarnos si realmente son los que queremos seguir usando. Porque aquí está la verdad que más me ha impresionado en todos los años que llevo pensando sobre el crecimiento humano. Los patrones emocionales no son nuestro destino, son nuestra historia. Y aunque la historia influye profundamente en quiénes somos, no determina quiénes podemos llegar a ser. El futuro, emocionalmente hablando, siempre puede ser diferente del pasado si tomamos la decisión consciente de trabajar en esa dirección. Déjame contarte algo que observé en una persona cuya historia nunca he olvidado. Era alguien que había crecido en un ambiente donde el enojo era la forma principal de comunicación. Los adultos de su entorno usaban la rabia como moneda de intercambio. Con rabia se pedía, con rabia se negaba, con rabia se expresaba el dolor, con rabia se mostraba el amor equivocado. Esta persona creció creyendo que así era el mundo, que así eran las personas, que así debía ser la vida. Y durante muchos años vivió exactamente de esa manera, reaccionando con intensidad ante cada pequeña fricción, interpretando cada desacuerdo como una amenaza, confundiendo la cercanía con el conflicto, porque el conflicto era lo único que conocía como forma de estar cerca de los demás. Pero un día algo cambió. No fue un evento dramático, no fue una crisis enorme. Fue una conversación sencilla con alguien que le hizo una pregunta que nunca antes nadie le había hecho. ¿Qué sientes exactamente en el momento antes de enojarte? No qué provoca el enojo, sino qué sientes en ese instante preciso antes de que llegue. Y al intentar responder esa pregunta, algo se abrió. Porque debajo del enojo, siempre, sin excepción, había algo mucho más vulnerable. Había miedo, había tristeza. Había una sensación profunda de no ser visto, de no ser valorado, de no ser suficiente. El enojo era solo la capa exterior, la armadura que cubría algo mucho más suave, mucho más humano, mucho más real. Esa comprensión lo cambió todo. No de la noche a la mañana, no de manera perfecta ni lineal, pero sí de manera profunda y duradera. Porque cuando empezamos a ver el enojo como una señal en lugar de verlo como la emoción final, cuando empezamos a usarlo como una puerta hacia algo más profundo, en lugar de como una salida explosiva, empezamos a relacionarnos con nosotros mismos y con los demás de una manera completamente diferente. Piensa por un instante en cómo se transformaría tu vida si la próxima vez que sintieras el enojo subir, en lugar de reaccionar automáticamente, pudieras hacer una pausa de apenas 3 segundos y preguntarte, ¿qué estoy sintiendo debajo de esto? No te estoy pidiendo que suprimas el enojo. Te estoy invitando a usarlo como un detector, como un instrumento de autoconocimiento, como una llave que puede abrirte a capas de ti mismo que llevas años sin explorar. Porque hay algo que la mayoría de las personas no entiende sobre las emociones. No son el problema, son el mensaje. El enojo te está diciendo algo. Te está señalando un límite que sientes que has sido cruzado. Te está indicando un valor que crees que ha sido violado. Te está mostrando una expectativa que no ha sido cumplida. La pregunta no es cómo deshacerte del enojo. La pregunta es ¿qué te está tratando de decir
y cómo puedes responder a ese mensaje de una manera que sea coherente con quien realmente quieres ser. Y aquí entramos en uno de los territorios más transformadores de todo este camino, la diferencia entre expectativas y acuerdos. Una de las fuentes más profundas del enojo en las relaciones humanas es la existencia de expectativas no expresadas. Esperamos que los demás actúen de cierta manera, que digan ciertas cosas, que prioricen lo que nosotros priorizamos, que entiendan sin que tengamos que explicar, y cuando no ocurre, nos enojamos. Pero si nunca expresamos lo que esperábamos, si nunca construimos un acuerdo explícito, si nunca tuvimos una conversación honesta sobre lo que cada persona necesita y lo que puede ofrecer, entonces el enojo que sentimos no es una respuesta a una injusticia real. Es una respuesta a un guión que escribimos solos en nuestra cabeza y que el otro nunca leyó. Esto sucede en las familias, sucede en las amistades, sucede en los entornos de trabajo, sucede en las relaciones de pareja de manera especialmente intensa. Construimos en nuestra mente una versión de cómo deberían ser las cosas, de cómo debería actuar el otro. Y cuando la realidad no coincide con esa versión, lo interpretamos como una traición, como una falta de amor, como una muestra de irrespeto. Pero lo que en realidad ha fallado muchas veces no es la relación, es la comunicación. No construimos los acuerdos necesarios, no dijimos lo que necesitábamos con claridad y sin miedo. Y ahora esperamos que el otro adivine lo que nunca dijimos y nos enojamos cuando no lo hace. La solución no es fácil, requiere valentía. Requiere la disposición a ser vulnerables, a decir en voz alta lo que necesitamos, aunque tengamos miedo de que el otro no lo entienda o no lo acepte. Pero esa valentía tiene una recompensa enorme. Nos libera del ciclo interminable de expectativas decepcionadas y enojos repetidos que terminan erosionando lo más valioso que tenemos. Y la alternativa, que es seguir callando lo que necesitamos y enojándonos cuando no lo obtenemos, solo nos lleva a más distancia, a más resentimiento, a relaciones que se van vaciando poco a poco de la conexión que les daba sentido. Imagina por un momento la diferencia entre vivir desde la reactividad y vivir desde la responsabilidad. La reactividad dice: lo que me pasa es culpa del mundo, de los demás, de las circunstancias. La responsabilidad dice: yo soy el creador de mi respuesta ante lo que me pasa. La reactividad vive en un estado permanente de víctima. La responsabilidad vive en un estado permanente de elección. Y la diferencia entre esos dos estados es la diferencia entre una vida que se siente controlada por fuerzas externas y una vida que se siente dirigida desde dentro. No te estoy diciendo que todo lo que te ocurre depende de ti. Hay circunstancias que no elegimos. Hay dolores que no merecemos. Hay injusticias reales que ocurren en el mundo y que merecen ser nombradas y enfrentadas. Pero lo que sí está siempre en nuestras manos, lo único que nadie puede quitarnos jamás, es la forma en que respondemos. Viktor Frankl, sobreviviente de los campos de concentración nazis, escribió algo que llevo años considerando una de las frases más poderosas que he leído sobre la condición humana. Entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. En ese espacio está nuestra libertad. En ese espacio está nuestra capacidad de crecimiento. Y lo que hacemos en ese espacio define quiénes somos. Ese espacio es lo que necesitamos cultivar. Y cultivarlo requiere práctica, requiere momentos de quietud, donde podamos conocernos mejor, donde podamos observar nuestros patrones con honestidad, donde podamos preguntarnos qué es lo que realmente queremos crear con nuestra vida y con nuestras relaciones. Requiere la disposición a equivocarnos, porque el camino hacia la madurez emocional está lleno de momentos en los que reaccionamos de maneras que luego no queremos haber elegido. Y en esos momentos, la respuesta más inteligente no es la culpa ni la autocrítica feroz, sino el aprendizaje genuino. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué no vi a tiempo? ¿Qué puedo hacer diferente la próxima vez? Y aquí quiero hablar de algo que pocas veces se menciona cuando hablamos de la gestión del enojo. Algo que considerado a fondo puede cambiar por completo la perspectiva. La relación que tenemos con nuestras propias expectativas sobre cómo deberíamos ser. Muchas personas se enojan no solo con los demás, sino consigo mismas,
con una intensidad que resulta devastadora. Se juzgan con una dureza que jamás aplicarían a alguien que aman. Se exigen un nivel de perfección que es humanamente imposible de alcanzar. Y cuando no llegan a ese nivel, cuando cometen un error, cuando tienen un momento de debilidad, se castigan con una severidad que no construye nada, sino que destruye la confianza en uno mismo, que es la base de todo crecimiento real. La autocompasión no es debilidad. La autocompasión es la habilidad de tratarse a uno mismo con la misma amabilidad y comprensión que ofreceríamos a un buen amigo que está pasando por algo difícil. Y cuando aprendemos a relacionarnos con nosotros mismos desde esa amabilidad, algo extraordinario ocurre. También empezamos a relacionarnos con los demás desde ese mismo lugar, porque la manera en que nos tratamos a nosotros mismos determina en gran medida la manera en que tratamos a quienes nos rodean. El enojo que nos tenemos a nosotros mismos, tarde o temprano, encuentra la manera de proyectarse hacia afuera. Déjame compartirte una imagen que encuentro profundamente útil para entender la relación entre el estado interno y las reacciones externas. Imagina una copa llena de agua hasta el borde. Si alguien tropieza y roza esa copa ligeramente, el agua se derrama. ¿Qué hizo que el agua se derramara? ¿El tropiezo de la otra persona? En parte, pero lo que realmente determinó que el agua se derramara fue que la copa ya estaba llena hasta el límite. Si la copa hubiera estado a la mitad, el tropiezo habría movido el agua, pero no la habría derramado. Nosotros somos esa copa. Cuando estamos al límite, cuando llevamos semanas sin dormir bien, cuando acumulamos presiones sin procesarlas, cuando ignoramos nuestras necesidades emocionales durante demasiado tiempo, cualquier pequeña cosa puede hacernos desbordarnos. No porque esa cosa sea tan importante, sino porque ya no nos quedaba espacio. Cuidar el espacio interior no es un lujo, es una responsabilidad que tenemos con nosotros mismos y con todos los que comparten nuestra vida. Significa descansar cuando el cuerpo lo necesita. Significa poner límites antes de llegar al agotamiento. Significa hablar de lo que nos pesa antes de que se acumule hasta un punto insoportable. Significa hacer las paces con el silencio, con la quietud, con esos momentos de soledad elegida donde podemos simplemente ser sin producir, sin rendir cuentas, sin ser útiles para nadie más que para nosotros mismos. Y hay algo más que quiero que consideremos juntos, algo que tiene que ver con la manera en que interpretamos las intenciones de los demás. La mayor parte del tiempo, cuando alguien hace algo que nos molesta, no lo hace con la intención de molestarnos. Lo hace desde su propia historia, desde su propio dolor, desde sus propias limitaciones que nada tienen que ver con nosotros. El conductor que se cierra en el tráfico no está haciéndolo porque nos odia personalmente. El compañero que no cumplió lo que prometió no lo hizo necesariamente por irresponsabilidad calculada. El familiar que dijo algo hiriente probablemente no tenía ni idea de cuánto iba a afectarnos lo que iba a decir. No siempre es así. Hay personas que actúan con mala intención. Hay comportamientos que merecen ser confrontados con claridad y firmeza. Pero lo que sí es cierto como norma general es que la mayoría de las situaciones que nos enojan no implican malicia, sino torpeza, inconsciencia, limitaciones propias que los demás también están intentando manejar de la mejor manera que saben. Y cuando empezamos a interpretar el mundo desde esa perspectiva más generosa, cuando sustituimos la suposición de mala intención por la pregunta genuina ¿qué estará viviendo esta persona para actuar de esta manera?, algo empieza a cambiar de manera profunda en la manera en que nos relacionamos con el enojo. Eso no significa justificar lo injustificable, significa elegir dónde ponemos nuestra energía. Significa decidir si queremos invertir nuestra vida en la indignación constante o si queremos usarla en algo que construya, que cree, que transforme. Porque el enojo tiene un costo energético enorme y la energía que gastamos en estar enojados es energía que no podemos usar para crear, para amar, para crecer, para disfrutar de la extraordinaria brevedad de esta vida que compartimos. Piensa en todo el tiempo que en tu vida has pasado enojado con alguien o con algo que hoy ya ni recuerdas con claridad. Piensa en las horas de sueño perdidas,
rumiando conversaciones que ya ocurrieron y que de ninguna manera podías cambiar. Piensa en los momentos de alegría que se opacaron porque llegaste a ellos cargando el peso de un enojo que no habías resuelto. Ese tiempo, esa energía, esa presencia, se fueron. No se pueden recuperar. Y la pregunta que me parece más urgente no es ¿cómo me vengo de quien me hizo enojar?, sino ¿cómo puedo aprender a proteger mi paz con la misma determinación con la que protejo cualquier otra cosa que valoro en mi vida? Y aquí llegamos a uno de los conceptos más liberadores que conozco. Los límites no son muros, son puertas. Los límites no son la manera de cerrarle el paso al mundo, son la manera de decidir qué entra en tu vida y qué no, con quién y cómo te relacionas, qué es aceptable para ti y qué no lo es. Una persona que sabe poner límites claros, que puede decir con calma y firmeza esto no me parece bien o no estoy dispuesto a seguir con esto de esta manera, raramente necesita explotar de enojo. Porque el enojo explosivo muchas veces es el precio que pagamos por no haber dicho a tiempo lo que necesitábamos decir. Los límites se construyen desde la autoestima, desde el respeto genuino hacia uno mismo, desde la comprensión de que proteger nuestra paz no es egoísmo, es la condición fundamental para poder estar presentes de verdad para los demás. No puedes dar lo que no tienes. No puedes ofrecer serenidad desde un lugar de agotamiento perpetuo. No puedes amar generosamente desde un pozo vacío. Llenarte no es separarte del mundo, es prepararte para estar en él de la mejor manera posible. Déjame hablarte también de algo que tiene una relación directa con el enojo, pero que rara vez se menciona en este contexto: la gratitud. No la gratitud superficial de hacer listas de cosas por las que deberíamos estar agradecidos como un ejercicio de optimismo forzado, sino la gratitud profunda, la que surge cuando realmente nos detenemos a contemplar la enormidad de lo que tenemos, de lo que somos, de lo que hemos construido, de las personas que nos acompañan, de los momentos simples y perfectos que la vida nos regala todos los días sin que les prestemos mucha atención. Cuando vivimos desde la gratitud genuina, cuando tenemos una conciencia real de la abundancia que ya existe en nuestra vida, los detonantes del enojo pierden gran parte de su poder. No porque dejemos de ver los problemas, sino porque los vemos en una proporción diferente. El pequeño error del otro, la pequeña contrariedad del día, el pequeño desvío del plan original, se vuelven exactamente lo que son, pequeños. Parte inevitable de una vida que en su conjunto tiene mucho más a su favor de lo que muchas veces recordamos. Hay algo que he observado a lo largo de los años que considero profundamente revelador. Las personas que menos se enojan no son necesariamente las que tienen vidas más fáciles. Son las que han desarrollado una relación más profunda con la gratitud, con el propósito y con la aceptación de lo que no pueden controlar. Han comprendido algo esencial. No podemos controlar lo que ocurre. Sí podemos controlar lo que hacemos con ello. Y cuando esa comprensión deja de ser solo intelectual y se convierte en una manera real de vivir, de ver, de habitar el presente, algo en nuestra relación con el enojo cambia de manera fundamental. Quiero hablar también del perdón, porque el perdón tiene una relación directa con la capacidad de no quedarnos atrapados en el enojo. El perdón es quizás uno de los conceptos más malentendidos en toda la conversación sobre el crecimiento emocional. Muchas personas creen que perdonar significa decir que lo que ocurrió estuvo bien, o que significa olvidar, o que significa volver a exponerse a quien nos causó daño. Nada de eso es cierto. El perdón no es para el otro, el perdón es para nosotros mismos. Es la decisión de soltar el peso de un resentimiento que solo nosotros estamos cargando, que solo nosotros estamos pagando con nuestra paz, con nuestra salud, con nuestra energía vital. Cuando guardamos resentimiento contra alguien, es como beber veneno esperando que le haga daño al otro. El otro, en muchos casos, ni siquiera está pensando en nosotros, sigue con su vida. Mientras tanto, nosotros seguimos rumiando la herida, reviviendo el momento, alimentando un enojo que nos consume por dentro, sin tocar en absoluto a quien nos lo causó. El perdón no libera al otro, nos libera a nosotros. Es un acto de profunda inteligencia emocional, una decisión que tomamos no porque el otro lo merece, sino porque nosotros merecemos vivir en paz. Y aquí hay algo importante. Perdonar no siempre es un proceso inmediato.
No siempre es posible llegar a él de un solo paso. Hay heridas que requieren tiempo, que requieren acompañamiento, que requieren un trabajo interior profundo antes de que el perdón sea genuinamente posible. No hay que forzarlo. Lo que sí podemos hacer es disponernos a él, abrirnos a la posibilidad, preguntarnos qué necesitamos para llegar a ese lugar y buscar el apoyo necesario para recorrer ese camino. Ahora quiero que hagamos juntos un ejercicio mental que puede resultar muy revelador. Piensa en alguna situación reciente que te haya generado enojo, algo que todavía lleves contigo de alguna manera, y haz estas 3 preguntas con toda la honestidad que puedas reunir. Primera, ¿qué expectativa mía no fue satisfecha en esa situación? Segunda, ¿esa expectativa era conocida por la otra parte involucrada o solo existía en mi cabeza? Tercera, ¿qué me está revelando esa reacción sobre algo que necesito trabajar en mí mismo? No tienes que responder estas preguntas en voz alta, no tienes que compartirlas con nadie, pero si las dejas entrar de verdad, si permites que resuenen honestamente, pueden darte más información sobre ti mismo en 5 minutos de lo que la mayoría de las conversaciones de queja te darían en años. Porque la queja nos habla del mundo, la autoindagación nos habla de nosotros mismos, y es en el conocimiento de nosotros mismos donde reside el verdadero poder de transformación. Lo que me gustaría que te llevaras hoy no es una técnica ni una lista de pasos. Lo que me gustaría que te llevaras es una pregunta viva, una pregunta que puedas llevar contigo en las próximas horas, en los próximos días, como una linterna que ilumina los momentos antes de que el enojo tome el control. Esa pregunta es esta: ¿quién quiero ser en este momento? No quién me han hecho ser las circunstancias, no quién reaccionaría automáticamente basándose en patrones del pasado, sino quién elijo ser yo conscientemente, desde mis valores, desde mi mejor versión, desde la persona que aspiro a ser cada día, porque el crecimiento personal no ocurre en los momentos fáciles. Ocurre exactamente en los momentos como ese, en los momentos donde el enojo sube y la tentación de reaccionar es enorme, y elegimos de todas maneras hacer una pausa, respirar, preguntarnos qué es lo que realmente importa aquí y responder desde ese lugar de claridad en lugar de desde el automatismo. Cada vez que lo hacemos, aunque sea imperfectamente, aunque no siempre logremos el resultado que esperamos, estamos eligiendo ser más libres, estamos eligiendo ser más conscientes, estamos eligiendo construir la versión de nosotros mismos que queremos habitar, y esa elección repetida una y otra vez con paciencia y con compasión hacia uno mismo es lo que con el tiempo transforma no solo la manera en que manejamos el enojo, sino la manera en que nos relacionamos con toda la vida. Porque cuando aprendemos a habitar ese espacio entre el estímulo y la respuesta, cuando aprendemos a elegir quiénes somos en los momentos más difíciles, algo cambia en la manera en que el mundo nos parece. Los problemas no desaparecen. Las personas difíciles no se convierten en personas fáciles. Las circunstancias adversas no se vuelven favorables por arte de magia. Pero nuestra relación con todo eso se transforma de manera profunda, porque ya no somos víctimas de lo que ocurre. Somos creadores de cómo respondemos a lo que ocurre, y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Tal vez nunca te habías detenido a considerar que la paz interior no es un estado que encontramos cuando las circunstancias externas son perfectas. La paz interior es algo que construimos, que elegimos, que cultivamos cada día con la misma dedicación y la misma paciencia con la que cultivaríamos un jardín. Requiere atención, requiere cuidado, requiere la disposición a arrancar las malas hierbas del resentimiento, de las expectativas no expresadas, de los patrones heredados que ya no nos sirven, pero el resultado de ese trabajo, la sensación de habitar una vida desde un lugar de genuina serenidad, de responder al mundo desde la plenitud en lugar desde el vacío, es uno de los regalos más grandes que nos podemos hacer a nosotros mismos y a todos los que comparten el camino con nosotros. Hay una última reflexión que quiero compartirte antes de cerrar este espacio que hemos creado juntos, y es sobre el amor. Todo lo que hemos hablado hoy, la gestión del enojo, la responsabilidad personal,
el perdón, los límites, la gratitud, la autocompasión, convergen en un punto final que es también un punto de partida, el amor. No el amor romántico ni el amor sentimental, sino el amor como una forma de ver el mundo, como una actitud fundamental hacia la vida y hacia los demás. Cuando elegimos responder desde el amor, cuando nos preguntamos cómo respondería la versión más amorosa de nosotros mismos ante esta situación, ante esta persona, ante este momento, el enojo pierde la mayoría de su poder sobre nosotros. No porque ignoremos el dolor o la injusticia, sino porque elegimos no dejar que ninguna de las dos determine quiénes somos. El enojo es humano, la rabia es humana, el dolor es humano, pero también lo es la capacidad de elegir, también lo es la capacidad de crecer, también lo es la posibilidad de construir con cada decisión consciente, con cada pausa elegida, con cada respuesta que nace de la mejor parte de nosotros mismos, una vida que vale la pena vivir, una vida que no está a merced de lo que el mundo hace con nosotros, sino que está guiada por lo que nosotros decidimos hacer con lo que el mundo nos ofrece. Esa es la promesa más profunda del crecimiento personal y esa es la invitación que hoy, desde este espacio compartido, te extiendo con toda la sinceridad y con todo el afecto del que soy capaz.